Quijote suma de la Edad Media, y con esa suma de la Edad Media se destruye el pensamiento de la Edad Media. Si ustedes observan un poco el Quijote, se darán cuenta de una cuestión muy interesante. El Quijote repite una Odisea. La Odisea y la Ilíada son obras del esclavismo, pero repite la pasión de Cristo. Es una cosa inexplorada. ¿Por qué digo esto? Vean ustedes el discurso a los cabreros de Don Quijote. Dichosos siglos aquellos a quienes los antiguos llamaron dorados, porque no había ni tuyo ni mío. Recuerden ustedes el discurso, el sermón de la montaña. Bienaventurados, y aquí dichosos siglos aquellos. Y es una doctrina a los cabreros. Es una de las primeras aventuras de Don Quijote. Cuando regresa, cuando vuelve a la venta donde está Maritornes, preside una cena, la última cena, porque ya va de regreso para su aldea. Cuando lo retornan en la carreta, en una carreta, retorna en domingo y sale lo de su aldea a saludarlo, ¿no? Es su domingo de Ramos. Dirán ustedes de que cómo es posible que sucediera esto. Es de que muy por abajo de la sociedad del agua y de los intelectuales de la época, Cervantes era reformista. Cervantes estaba contra la reforma, que encabezaba la Inquisición, que encabezaba la Compañía de Jesús, fundada en esa época. Vean ustedes todo el conglomerado, la superposición de culturas para dar otra cultura. Termina la Odisea lineal, termina el Evangelio lineal, termina la literatura lineal, y viene la superposición de planos y la inserción de aventuras como pequeños cuentos y pequeñas novelas. Hay una novela completa dentro de la novela. Esa es una virtud, esa es una novedad, esa es una creación, una invención del manco de Lepanto, que no era tan manco. Solo recibió una herida, un arcabuzazo en su mano izquierda, le quedaba a la derecha. Y si no, pues ahí estaba Don Quijote, ¿no? Para que le echara una manita. Entonces, la historia del cautivo es una novela dentro de la novela. Las bodas de Camachos es una novela dentro de la novela. Eso tenemos ante nosotros con el Quijote. Se repite la historia después. En el siglo XX, en 1922, aparece de James Joyce, James Joyce, aparece Ulises. Ven ustedes la Odisea, ven ustedes Don Quijote.
Estas son virtudes de esa obra. La obra está dividida en dos partes, que en total hace, la primera parte es 52 capítulos, y la segunda, no sé si es de 78 o 79. No alcanza 1 hora o 2 horas para contar todas las aventuras. Es más rica la segunda parte que la primera. Se pule más Don Quijote, Don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en 1614 Alonso Fernández de Avellaneda suplanta al autor del Quijote y hace un Quijote apócrifo. Dice tercera salida de Don Quijote. Cervantes lleva como él dice, lleva a nuestro Quijote en su caminata hacia Zaragoza, España. Y llega a sus manos el Quijote falso, el apócrifo, y ve que Avellaneda dice que va el Quijote hacia Zaragoza, y entonces el autor y Don Quijote acuerdan que no le van a hacer caso a Avellaneda, y Don Quijote encamina sus pasos a Barcelona. El Quijote tiene las aventuras y los enfoques universales y del porvenir. Don Quijote, con los amores de Crisóstomo, nos da la idea de un movimiento que va a venir 2 siglos después, el romanticismo, los amores imposibles. Marcela y Crisóstomo, amores imposibles. Y hablando de amores, hay hay un amor también olvidado, poco estudiado. Altisidora es la enamorada de Don Quijote, la apasionada de Don Quijote, mientras él vuelca su destino y vuelca su aventura y vuelca su creatividad sobre Dulcinea. Dulcinea, una labriega a la que Sancho Panza, ahora el papel de Cervantes y el papel de Don Quijote, transforma en princesa. Es una labriega, es una muchacha que tiene, una campesina que tiene fama de hacer la mejor cecina de cerdo en su aldea, y la convierte en una princesa Sancho Panza, que es una transformación. La novela termina con un Sancho Panza de un español castizo, de casta, el español culto, porque Quijote es las dos betas, el español culto y el español inculto y popular. Ya en la segunda parte, Don Quijote le dice a Sancho, dice, no con quien naces, sino con quien pases, con quien pastas, con quien comes. Porque se admira, Don Quijote se admira de Sancho Panza, o sea, cómo habla ya, pulido el hombre. ¿Ven ustedes? Estas transformaciones
dan idea de que estamos ante una obra inagotable, totalmente inagotable. Ustedes busquen y verán que no van a encontrar el parangón evangélico, no van a encontrar el parangón odiseico en los tratados. Si ustedes leen la obra, por ahora no la lean, tienen muchas tareas, muchas lecturas, pero tiene que llegar el momento en que tiene que clavarle el colmillo. Ven ustedes, no para formar alumnos cervantinos, no, sino simplemente para dar una idea del código lingüístico que ustedes tienen que cuidar como maestros de español. Y entonces, pues, no podría yo dedicarme a todas las aventuras, pero es tan potente la explosión que provoca todavía Don Quijote, que decía yo que allí están los estilos, está el romanticismo y está lo fantástico y lo realmático. Vive, parece que por la caballería, no, él vive por la lectura. Cervantes hace el libro un libro popular, era un libro popular, para que se divirtiera la gente y aprendiera a leer y leyera. Para eso escribe el Quijote. El Quijote es para leer otros libros. El vuelo en clavileño, en un caballo de madera, ¿no? Y se transporta y va por los cielos y las alturas y por las nubes. Es una barbaridad eso, barbaridad literaria, es decir, buena literatura. No hay otro siglo como el siglo XVI con el que se abre el verdadero siglo de oro. Ya está antes de Lope de Vega, ya está antes Quevedo, ya está Góngora, pero este pseudomanco de Lepanto arrasa e inaugura el siglo XVII, literariamente hablando, y abre las puertas al barroco. Nadie se da cuenta que está leyendo barroco, se distrae. Cervantes es como su criatura Maese Pedro, el titerero, dice el Quijote, no titiritero, como se dice ahora. Él habla bien, aunque es un registro de la lengua de entonces. No se aprende a hablar en el Quijote, al contrario, se ponen anacrónicos, porque es un lenguaje, un registro del siglo XVI y siglo XVII. Es un monumento, es un registro del habla. El Quijote, habla culta. Sancho, pueblo. Así debería llamarse Sancho Pueblo, ¿no? Entonces, tenemos esos elementos y la inauguración de la literatura barroca. Y empieza el barroco, que se extiende a la arquitectura y a la pintura e invade el siglo. El siglo XVII es el siglo de Cervantes. Y está bueno recordarlo, y está bueno chuparse unas buenas páginas de él. Y de allí nacerá, porque ese es el chiste, crea el titirero Cervantes, Maese Pedro, que no es otro que el bribón Galeote.
Ginés de Pasamonte, un ladrón, un sinvergüenza, a quien libera Sancho Panza, o Don Quijote, y luego Ginesillo apedrea a su liberador. Entonces, Don Quijote en el fondo solo quiere vivir, y por eso es que se aventura con algo en desuso para burlarse de los que aún creen en el infantilismo de la literatura. Ustedes al leer el Quijote se van a dar cuenta de una cosa, que en la primera parte Cervantes escribe y entonces esto, y después lo otro, la I, que es de la narración infantil, otro elemento que no se estudia. ¿Ven ustedes? Pues ahí tienen a grandes rasgos elementos para que se diviertan, para que se entretengan, o para que los comenten, o para que digan, ah, no es cierto. También se vale. El Quijote a lo mejor no es cierto, pero está escrito.